que pasan en nuestra Argentina, sumamente respetado, creativo, que siempre tiene una mirada original. Y por eso para nosotros es un gusto poder conversar con vos, Santiago. Hay un tema que se debate bastante en los ambientes intelectuales, a través de las notas de fondo en las revistas. Lo voy a simplificar y seguramente cometeré un error cuando uno simplifica, pero digo para que se entienda. Lo hemos conversado aquí con algunos de los entrevistados. Hay una tensión y una discusión profunda con fuerte, yo diría, crispación y agresividad, que no es mal vista por el oficialismo, que a través de algunos autores, Ernesto Laclau, entre otros, dicen que ese es uno de los elementos, un poco lo que decía Gustavo López, esa pelea y discusión por el poder que involucra un debate cara a cara con los protagonistas, incluso sin pelos en la lengua y con mucha agresividad, es lo que finalmente despierta nuevamente la pasión por la política. Hace despertar a una generación joven que se incorpora, que antes había estado adormilada por lo que fueron los 90, la política del gerenciamiento de los 90, que no le movía el amperímetro a nadie porque no tenía esa pasión. ¿Se puede pensar así eso que está ocurriendo? ¿Tiene ese costado positivo de generar pasión y de debate? ¿O tenemos que estar alertas porque puede ser el germen de una actitud más violenta todavía? En primer lugar te diría que la hipótesis que acabas de describir es muy vieja. Tiene que ver con uno de los argumentos centrales del pensamiento totalitario, que consiste en identificar la aptitud de confrontar con la capacidad de agredir, donde la confrontación y la agresión pasan a ser sinónimos. Si no hay agresión, la confrontación no vale. Es demasiado suave, cada vez más. Y claro, porque implica la posibilidad de que el otro construya conmigo un concepto razonablemente compartido de lo que puede ser lo verdadero, lo significativo. En cambio, cuando la confrontación está teñida por la agresividad, la finalidad del discurso es el silenciamiento del otro. Y esto es viejo. Esto en política es viejo. No me voy a remontar a la Grecia clásica, pero me voy a remontar a los regímenes totalitarios de la primera mitad del siglo XX. Me voy a remontar al estalinismo, me voy a remontar a todo lo que implicó el fascismo, la convicción de que el otro debe ser fundamentalmente eliminado como interlocutor necesario. Entonces, generar entusiasmo mediante la promoción de la hostilidad y de la agresión, sin duda alguna, lleva a presumir que uno encarna una estelaridad, un grado muy alto de participación y un sueño fundamental. Tengo la palabra. Y si tengo la palabra, entonces soy representativo. ¿Y soy el único poseedor de la verdad? En consecuencia, tengo yo la posibilidad de determinar y diagnosticar qué es lo verdadero. Yo creo que detrás de las tesis de Laclau se esconde una concepción arcaica de la política, donde el concepto de convivencia es sustituido por la noción vertical de dominio. Sin duda el proyecto es de poder, pero no es democrático. Qué interesante, ¿eh? Qué mirada. Ya me estoy felicitando por haber traído a Santiago. Pepe. Muchas veces nos preguntamos, Santiago, voy a casi hacerte compartir lo que es un dilema permanente. Estuvo hace un rato sentado en ese mismo sillón otra persona que respetamos, yo personalmente la he conocido mucho, inclusive compartí con él mi vida profesional, que ahora es funcionario del gobierno. Sabemos que cada vez que viene una persona que simpatiza con el gobierno, acá recibe de parte del conductor del programa y de nosotros que colaboramos el respeto, la acogida, la calidez y escuchar. Y han pasado todos los que hemos podido, creo yo. Yo no soy el encargado de invitar, pero digo, sé que en estos 2 años, en la de mi palabra, hemos hecho esfuerzos enormes para que el gobierno... Nunca pasó al revés. ¿Qué es lo que hace que en los medios cada vez más numerosos que tiene el gobierno, televisión, radio, internet, diarios, esto no pueda replicarse a la inversa? Solamente desfilan aquellos que recitan el evangelio oficial. ¿A qué se debe eso? Sigamos con el razonamiento que proponía Alfredo. Se debe, te lo diría de un modo muy sintético, a que el gobierno no tiene adversarios, tiene enemigos. Invitar a un enemigo a un programa significa cederle participación en la destrucción
de aquello que debe ser construido, es un contrasentido. ¿Qué puede aportar un adversario diagnosticado como enemigo? Sino el descrédito de las reglas de la convivencia, que son siempre oficialistas. ¿Cómo podemos transformar a un enemigo en adversario? Es como legitimar una discrepancia. Fundamentalmente, invitar a un enemigo es un contrasentido político en los términos del oficialismo, porque para poder invitarlo tiene que pasar a ser expresión de una aptitud de diálogo que el gobierno entiende esencialmente como homogeneidad de pensamiento. Donde no hay homogeneidad de pensamiento, hay enemigos. Está anulado, a mi juicio, en el razonamiento que estamos exponiendo, la idea de que la diferencia hace a una mejor convivencia. Y esto es muy grave, porque la posibilidad de convivir remite esencialmente a no tener el monopolio de la verdad. Hay muchos monopolios en la Argentina, uno es el de la verdad. Claro. José Antonio. Santiago, al principio hablábamos, estas tesis traídas desde muy atrás, efectivamente, del populismo. Hay como un endiosamiento de nuevo del populismo. Se contrapone con un proceso de evolución de la sociedad política hacia el centro izquierda. Yo, por ejemplo, discutía con López en cuanto a que no pareciera haber una verdadera lucha por el poder en la Argentina. En todo caso, hay peleas que establece el gobierno, campos que delimita con enemigos. Le viene bárbaro esos enemigos, porque en general no son muy presentables. Ahora, en esta dinámica hay un juego de verdad y mentira tremendamente llamativo, es decir, una cosa por otra. Es decir, yo entiendo que obviamente cualquier oficialismo hace publicidad de sus propios actos y es legítimo y aporta argumentos. Ahora, cuando se cambia la verdad por la mentira, es un problema más patológico, no sé cómo calificarlo, porque está fuera de las categorías políticas tradicionales. ¿Por qué es eso? Porque lo pregunto finalmente porque la oposición también está contaminada de esa misma metodología media enfermiza que yo veo a esta altura en el oficialismo. Interesante. A ver, dos cosas, ¿no? Comentando tu propio comentario. En primer lugar, yo diría que las contradicciones de este modelo se vinculan a una serie de factores, pero por ejemplo, a mí me cuesta mucho conciliar la idea de que este es un modelo progresista con la caracterización de la CGT de Moyano como columna vertebral del proceso. Si a mí me dijeran que la CGT de Moyano forma parte de la periferia de un peronismo que creo que Gustavo López caracterizó bien como muy polifacético, con sectores conservadores, yo hasta podría entender que este modelo, en la medida en que aspira a desplegar un proyecto progresista, va dejando atrás aquellos indicios de conservadurismo, de rigidez y delictivos como los que acabamos de ver que tienen lugar. Pero no se nos dice eso, se nos dice que está en el centro, vertebrando el modelo, esta CGT. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la finalidad del poder no es descartar aquellos sectores que invalidan o retrasan el proceso de afianzamiento de la justicia social y de la equidad, sino valerse de esos recursos conservadores para generar un poder que se podrá llamar progresista, pero procederá de otra manera. Ese es un primer punto. Y tiene que ver con otro que a mí me parece central, que es la caracterización del modelo. En el modelo, lo que desde la oposición se llaman síntomas de deterioro ético, conflictos que revelan problemas con la gestión